Ya tenemos el cuadro de Wimbledon 2025. ¡Ay, Dios mío, la que se nos viene por delante las próximas 2 semanas, ¿eh? Auténtica locura. Y muchas bombitas, ¿eh? En primeras rondas. Con partidos, ya estáis viendo por ahí alguno, un Munar Bublik que, madre mía, la que se nos puede venir ahí en ese debut. Posible partido largo. Ya de primero os adelantamos. Novak Djokovic ha caído por el lado contrario del cuadro de Carlos Alcaraz, por lo tanto puede haber un nuevo Sinner Djokovic en semifinales como ocurrió en Roland Garros. Alcaraz, que luego veremos el cuadro, pero a priori Magic ha tenido, diríamos, bastante suerte. Un poquito menos Sinner, que a partir de tercera cuarta ronda le vienen curvas de las grandes, ¿eh? Vaya cuadro de Wimbledon, José. Pues en definitiva y en resumen, Carlos se puede considerar afortunado. Ha tenido el mejor cuadro de los 4 cabezas de serie principales. Evita a Djokovic y Draper hasta una hipotética final. Y de hecho ya lo vemos ahí. Sinner, Draper y Djokovic van por la parte alta del cuadro, jugarán el mismo día. Y Djokovic se enfrentaría a Draper en cuartos de final. Luego veremos también la parte baja. Esta que estáis viendo en pantalla es la parte alta, pero vamos a analizar las dos. Pero como decimos, quedaos para ver el cuadro de Carlitos. Pero por lo pronto, fantástico los cuadrantes, los posibles emparejamientos para Carlos, también evitando a grandes cocos en la primera semana y en las posibles primeras rondas. Muchos partidos interesantes, muchos candidatos a dar sorpresas. Esto es Wimbledon, esto es la hierba, nos encanta. Y oye, ganas de analizar un cuadro que ya desde el principio, ahí lo vemos, tiene emparejamientos súper atractivos. Esta es la parte alta del cuadro. Aquí tenemos 2 cuadrantes. El de Jannik Sinner, miradlo como una columna hacia abajo, porque así lo pone Wimbledon. Y el de Djokovic, junto con el de Draper. Vamos en primer lugar con el cuadrante de Novak Djokovic. La primera columna. El italiano va a debutar contra un compatriota, Luca Nardi. Creo que es un no muy mal debut, la verdad. En segunda ronda le podrá esperar Zen o Bukic. Creo que Bukic le podrá complicar una mijita más. Lo que supondría una subida de nivel en segunda ronda. Y en tercera ronda, a menos que pase algo muy loco, debería de ser Denis Shapovalov, ex semifinalista aquí. Creo que es una Magic primera semana bastante buena para Sinner, que no tendría que tener ningún problema para pasar a la segunda semana, ¿no? Sí, no hay grandes tapados, no hay grandes cocos, ha evitado los Furcats, los Perricares, etc. Luca Nardi en hierba es un tenista con poquito recorrido y que tampoco, viene firmando una temporada pues con muchos altibajos, ¿no? Con muchas luces y con muchas sombras y no viene del todo bien. Ahora Luca Nardi no llega del todo bien a este torneo. Sen o Bukic para mí en segunda ronda no le deberían hacer ni cosquillas a Jannik Sinner. Sen más terrícola que otra cosa y Bukic tampoco es que esté firmando un año excepcional. Y en tercera ronda, Shapovalov, en principio, si juega al nivel que mostró a inicio de temporada, es un rival duro. Lo que pasa es que Shapovalov, pues en la gira de tierra se cayó por completo con todo el equipo y en esta gira de hierba tampoco que esté remontando el vuelo del todo. Vamos a ver qué versión de Denis nos encontramos. Como tú dices, ha sido semifinalista aquí, pero a priori no me sorprendería ni que Shapovalov le hiciese partido a Sinner ni que cayese en primera ronda contra Mariano Navone, a pesar de que se está jugando en césped. Entonces, una pequeña incógnita y como es una incógnita, en principio, buenas 3 primeras rondas para Jannik. En cuarta ronda, ahí se le podría complicar un pelín más. Le podría esperar Tommy Paul, que el año pasado esperó justo ahí en esa ronda Carlos, y la verdad que le complicó bastante. Dimitrov sería otro de los cabezas de serie que aparecen ahí amenazantes a Jannik Sinner, pero Dimitrov, pues no sabemos en qué condiciones físicas llega después de un montón de retiradas y de diversos problemas físicos. No hay ningún nombre así a priori que me llame especialmente la atención, excepto el de Corentin Moutet, el del francés, que ha caído ahí en esa zona del cuadro. Yo creo que una muy buena zona del cuadro, porque Dimitrov a priori parece que no podría llegar quizás demasiado lejos. Por lo tanto, te diría, posible tercera ronda, Moutet-Paul, que me parece interesante. Muy bueno también el de Johannes Monday, que va a jugar el Tuesday. Bueno, por esta parte juegan los martes. Sigamos. Tommy Paul, Moutet en tercera ronda. De ahí podría salir el rival de Sinner en cuarta ronda, Magic. Candidatazo Tommy Paul, está claro. Yo quiero tener en cuenta y quiero mencionar a Hamad Medjedovic, que con los golpes que tiene, la potencia que tiene desde el fondo de la pista, si tiene ganas y le pone un poquito de énfasis al juego de pies, creo que tiene un cuadro para llegar lejos. Yo creo que Medjedovic puede sorprender a Tommy Paul en segunda ronda. Pero bueno, yo creo que Tommy Paul es un gatekeeper, ¿no? Que dicen los ingleses de manual. Un jugador que le gana a los que le tiene que ganar, pero contra Sinner o contra Alcaraz, yo creo que se quedaría un poquito corto, ¿no? Es verdad que de los posibles rivales en octavos de final parecía el más difícil Tommy Paul, así que le cae un poquito la más fea a Jannik Sinner, entre comillas, pero si Sinner llega bien, yo creo que es un jugador que al final todo lo que hace Tommy Paul lo hace Sinner mejor, ¿no? Entonces, no deja de ser una cuarta ronda, en principio, difícil, pero
yo creo que Sinner seguiría siendo muy, muy favorito. Y vamos a ver si llega Tommy Paul, que yo tampoco las tengo del todo... No lo tengo del todo claro. Fíjate que Tommy Paul no jugó en Queens. En Eastbourne debutó con derrota contra Daniel Evans. Se bajó por tema físico de Queens. Vamos a ver, yo no descarto que se plante un jugador no cabeza de serie en octavos contra Sinner. Veremos. Pero yo le pongo mis fichitas a Medjedovic por esa parte. En cuartos de final, ya estáis viendo, podría cruzar con Lorenzo Musetti, semifinalista el año pasado, que llega entre algodones, aunque según cuenta la prensa italiana, Lolo está entrenando más o menos bien en los primeros días ahí en Wimbledon, así que yo te diría favoritísimo si él está bien, porque acá hay una zona del cuadro también bastante buena. Bueno, el debut ante Basilashvili puede ser un poco... que te puede pillar un poquito, ¿no? a contrapié, porque viene de la fase previa, el georgiano también de unos disparos muy potentes y planos. Segunda ronda, Jamie Faria o Lorenzo Sonego y Opelka Nakashima en tercera ronda. No sé cómo lo ves tú. Es que la llave de arriba es bastante un poco... Pues, es que Shelton... Volk es un mal compañero de baile para iniciar en Wimbledon, que viene de la fase previa, ganó precisamente al andaluce. Y bueno, viene con bastante ritmo. Goffin en segunda ronda también me resultaría un rival difícil. Es perro viejo en hierba, un jugador que sabe desenvolverse muy bien con el tema del resto. Es uno de los mejores restadores en hierba históricamente en activo, de los jugadores en activo, curiosamente. Es Goffin uno de los 5 mejores restadores. Así como mejor que Sinner, para que os hagáis una idea. Gana casi el 30% de los puntos al resto cuando es top 5, cuidado con eso. Y Hugo Humbert, bueno, lo de siempre, ¿no? Hugo Humbert, de poco te esperas de él y a saber qué pasa, pero me parece una llave de difícil pronóstico. Te diría que Musetti para mí es mi principal favorito y no las tengo todas conmigo con Shelton. Bueno, fíjate que para Sinner entonces es un muy buen cuadro, ¿no? Porque estamos hablando de los posibles rivales para Yannick en cuartos de final y no las tenemos todas con nosotros. Humbert tiene una oportunidad de oro, sinceramente. Es un jugador que es un tipo de hierba / pistas rápidas bajo techo, así que oportunidad para él tremenda. Poco a poco se está haciendo mejor. En Eastbourne esta semana está en semifinales. Y yo me fío de Shelton. El caso es que Ben Shelton llega a los Grand Slams y se transforma. Es un tipo ganador a 5 mangas y este año solamente le han podido parar en slams Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Esto habla muy bien de la capacidad que tiene Shelton de activar el modo muro cuando los partidos y cuando los torneos son importantes, ¿no? Vamos a ver cómo llega físicamente Musetti, pero creo que Sinner también ha tenido suerte, un poquito de suerte en estos cuartos de final, porque sinceramente no tengo un pronóstico claro. Fíjate que yo me quiero inclinar más por Ben Shelton que otra cosa, pero me cuadraría perfectamente Hugo Humbert llegando a cuarto de final, me cuadraría que diese la sorpresa a un Opelka o incluso un Brandon Nakashima. Todo también muy dependiente del estado físico de Lolo, que, ojo, tampoco tiene una primera semana del todo fácil, porque Basilashvili, Sonego, Opelka, es verdad que no son élite, pero son 3 rivales que, si tienen el día, te pueden complicar y mucho. Así que pronóstico muy abierto y buena noticia también para Sinner el evitar, pues por ejemplo, un Novak Djokovic, que lo tenemos en el segundo cuadrante ya. Pues vamos directamente con el segundo cuadrante. Tenemos a Novak Djokovic, finalista de las 2 últimas ediciones. 2023 bien, el año pasado a una pierna, aún así se metió en la final. Siempre hay que contar con Novak en Wimbledon, posible su última bala de ganar el 25, donde más posibilidades va a tener. Va a debutar contra Alexander Müller, que creo que es un jugador que se le puede dar bastante bien. Al final Müller es un jugador que te lo hace, digamos, complica un poco desde el fondo, mete mucha pelota dentro, pero creo que ahí Djokovic se desenvuelve muy bien. Daniel Evans en segunda ronda le puede complicar, viene de hacerlo bien esta pasada semana. Y al final en hierba, con el cortadito que tiene, le puede bajar la pelota a Nole. Ahí sí que le puedo dar, ¿no?, un pequeño peligro al serbio, pero en tercera ronda Magic creo que bastante suerte, porque Michelsen, Kekmanovic, Eubanks, que Eubanks está medio fuera, Jesper de Jong, son jugadores al final bastante buenos para la primera semana de Nole, ¿no? Yo creo que Djokovic ha tenido fortuna en 2 cosas. Primero, que evita a Sinner o Alcaraz en cuartos de final, que esto era importante para él, había un 50% de posibilidades. Es verdad que Draper no es tampoco un compañero de baile fantástico, pero ahora fijaos el cuadro que tiene Draper, ¿no? Que igual ni llega. Y ha tenido también algo de fortuna en los octavos de final, porque de Miñaur viene pues muy quemado mentalmente, él mismo lo ha admitido, que se está haciendo muy larga la temporada, que necesita un descanso y la hierba de momento no lo está remediando, perdió en su debut en Queens contra Leječka y con bastante facilidad cayó. Entonces, ha tenido fortuna en mirando un poquito más allá en el cuadro, no tener ningún gran tapado, ningún gran coco, ¿no? La primera semana creo que es ligeramente más difícil, tanto que la de Sinner como sobre todo la de Alcaraz. Sobre todo porque Daniel Evans es un perro viejo
y recordemos, le ha ganado ya a Djokovic en Montecarlo, además en tierra batida. Es un jugador que tiene las herramientas para al menos exigir a Djokovic hacer algo distinto, ¿no? Primera ronda yo creo que bien, aunque Müller sea el 40 del mundo, como tú dices, por estilo de juego, yo creo que Djokovic va a tener ritmo y creo que es un jugador que tiene armas para ganarle. Le ganó también en el US Open hace no tanto. Pero Evans en segunda ronda sí que es un rival, oye, que por lo menos nos puede indicar, es un buen termómetro para ver dónde está Djokovic, porque por estilo de juego es el típico rival que se le complica sobremanera al serbio. En tercera ronda, sinceramente puede avanzar cualquiera. Michelsen, Kecmanovic, De Jong y Eubanks. Michelsen viene bien, está en semifinales del Torneo de Mallorca, pero ese partido contra Kecmanovic huele a 5 mangas. Y como digo, en octavos de final no veo un gran candidato. Debería ser de Miñaur, sí, pero mentalmente está dando esos signos de cansancio total. Mahak es un tipo que es muy peligroso, pero que en hierba quizás le falta un poquito de recorrido. Puede ser cualquiera. Así que, como digo, yo creo que Djokovic viene en octavos, viene en cuartos, y el partido de Daniel Evans puede marcar un poquito cuál es el nivel real de Novak en este Wimbledon. Puede que Djokovic haya tenido bastante suerte con el cuarto rondista que le ha tocado, porque le puede haber tocado Daniil Medvedev. Y fíjate, que le toque de Miñaur, que como tú dices, que viene cuesta abajo, pues, hombre, yo creo que ha tenido bastante suerte. Yo me la jugaría con Mahak, quizá, viendo cómo está el australiano. Y por la parte alta de este segundo cuadrante tenemos a Draper y Mensik como cabeza de serie más altos. El británico ha tenido muy mala suerte. Hay que decir, el pobre, el año pasado cayó en segunda ronda. Este año la primera ronda debería de ser muy asequible, porque Seba Báez en hierba, primera ronda, pues la verdad que tiene que ser un paseo. Ahora, en segunda le puede esperar a Marin Cilic, finalista aquí. En Wimbledon, sí. Pero en tercera le puede venir el gran coco que nadie quería. Nadie quería en suelo del cuadro a este tío. Pues va a ser Alexander Bublik, que va a debutar contra Jamon Munar, que también mala suerte la del español. Partido que se puede prever apretadete, ¿no? Ese Munar Bublik, ¿no? Pues sí. Y ya te digo que Draper, de los 4 cabezas de serie principales, es el que peor fortuna ha tenido, ¿no? Es el que peor suerte ha corrido, porque Djokovic en cuartos, Sinner en semifinales, pues hostias, la verdad que para un tío que era la esperanza británica y que podía tener un cuadro todo lo contrario, ¿no? Muy asequible, y decir, ostras, igual entro en la tierra de oportunidades y me cuelo en unas semifinales y ojo que la sorpresa no vaya a ser una final, pues ahora se te complica todo. Pero es que ya no es solo Djokovic en cuartos, Sinner en semis, es Bublik en tercera ronda, Cilic en segunda. ¡Wow! Mala suerte para Draper, aún así, yo creo que debería ser el favorito para avanzar, pero claro, es un favorito que va a ir reencontrando pues piedra tras piedra, y eso se va acumulando en la mochila y puedes llegar a los cuartos bastante tocado. Vamos a ver Bublik, que tampoco ha tenido buen cuadro, porque Munar en primera ronda, como muestra el nivel de Queens, mínimo es un partido duro, y Marozsan en segunda ronda, ojo, Marozsan en segunda ronda es otra piedra importante para Bublik, que yo creo que si llega a tercera ronda ganando fácil, ya demostraría que está para grandes cosas y que está para pensar en ganarle a Draper, ¿no? A partir de ahí veremos. Fíjate que luego Draper en octavos yo creo que se suaviza un poquito la cosa, porque Mensik en hierba yo le veo muy poco recorrido, está todavía muy verde, perdió ayer contra Davidovich fácil en Eastbourne, Koboli tampoco es un jugador de hierba y tampoco de grandes nombres, Girón, Gastón, o sea que si Draper avanza primera, segunda, tercera ronda, yo creo que los octavos serían más o menos cómodos de cara a un posible duelo contra Djokovic en cuartos. Ese posible Draper Bublik, ¿cómo lo verías tú? ¿El qué? Posible Draper Bublik, ¿quién darías tu ganador? Recuerdo que se han enfrentado 3 veces. Se han enfrentado una, por ejemplo, por cierto, en hierba. Fue un 7-6, 7-6, para Draper. Fíjate. Bueno, yo daría todavía ligeramente favorito a Draper, pero sería el cruce de tercera ronda al 100%. Recordamos que se enfrentaron en Roland Garros y le ganó Bublik. Y ganó Bublik. Ahora, bueno, superficie que en principio le viene bien a los dos, tanto a Draper como a Bublik. Ojito con Cilic, como comentan algunos. Yo a Marin le pongo fichitas en este Wimbledon. Yo me la juego con Bublik, fíjate lo que te digo. Yo pongo a Bublik en cuartos de final con Djokovic. Vaya, la que se podría venir ahí. Lo que sí, digo, entre Draper y Bublik la cosa difícil, ¿eh? Bueno, vamos con la parte baja del cuadro, si os parece. Tenemos el tercer y cuarto cuadrante aquí. Vamos en primer lugar con el cuadrante de Alexander Zverev, el cabeza de serie número 3. No muchos ponen a Sasha como posible semifinalista en el torneo, no muchos. Es el tercer cabeza de serie, por poner una... Digamos, sería el tercer favorito por ranking, pero no muchos le colocan ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto.
Ha caído en un cuadrante donde está Medvedev, donde está Popyrin, donde está Taylor Fritz, pero es que Fritz tiene uno de los posibles cuadros de la muerte, el que peor suerte ha tenido de todos los cabezas de serie altos, sin ningún tipo de duda. De pronóstico incierto este cuadrante realmente. Zverev va a debutar además contra un jugador que se le da bastante bien jugar en hierba, como es Arthur Rinderknech. Yo no quisiera encontrarme a Rinderknech en primera ronda en Wimbledon. Y ahí lo tienes, Magic. Que no sé si crees que Sasha se pueda ir a casa antes de la primera semana. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no. Que creo que Zverev va a solventar la primera ronda y va a solventar la segunda. La tercera también le veo. Ya en octavos, ojo, porque aparece una de sus bestias negras llamada Fran Cerúndolo, pero a su vez Fran Cerúndolo también tendría una de sus bestias negras llamada Karen Khachanov, ¿no? De pronóstico incierto. Y también está por ahí Uber Urkacz revoloteando, que es una incógnita por el estado físico, pero si no tiene problemas físicos es un candidatazo a llegar a cuartos. Tierra de oportunidades, este tercer cuadrante. Cada torneo tenemos una y este año la tierra de oportunidades se da en, como digo, el tercer cuadrante. Fritz lo tiene complicadísimo, Zverev lo tiene complicadete, pero no tanto. Entonces, Hostia, ¿pasará alguno de los principales cabezas de serie? No lo sé. acabo de ver que Rinderknech solo ha ganado un partido en su vida en Wimbledon. Y bueno, al final es un jugador que llega tarde, digamos, a estos grandes escenarios y que ha tenido mala suerte en los sorteos también, en muchas ocasiones en Wimbledon, ¿no? Al final, oye, fíjate, Rinderknech que debuta en Roland Garros contra Sinner y ahora le toca debutar en Wimbledon contra Zverev. O sea, no está teniendo, desde luego, buena suerte con los sorteos. Difícil pronosticar, porque Fritz, fíjate, encadenar un Perricard Diallo Davidovich Durísimo. es lo más cercano a camino de la muerte en la primera semana que puedes tener. Perricard no viene del todo bien, pero ese saque con la hierba recién fresquita, recién podada, madre mía, si da miedo. Diallo, ganador en el Tongenbosch, otro jugador que yo creo que la gente quería evitar, un poquito de ese debut con Almayer. Y luego Medvedev en cuarta ronda, que era también el jugador a evitar en octavos para los cabezas de serie del 5 al 8, y le ha tocado a Fritz. El cuadro de Fritz es durísimo. Vamos a ver, porque para mí Daniil tiene otra oportunidad fantástica de llegar a cuartos. Semifinalista en los dos últimos Wimbledon, ya en cuartos sí que tendría quizás una difícil conquista, bueno, más que en cuartos, en semifinales. O sea, no me extrañaría para nada ver otra vez un Medvedev Alcaraz en semifinales, como viene siendo lo habitual en los últimos 2 años, ¿no? Puede ser, sí. Pero es tierra de oportunidades, le pongo fichitas a Medvedev, ojito con Davidovich, que puede aprovechar que Fritz tiene una primera ronda muy difícil, y para mí no tiene mal cuadro Foki, creo que ha tenido fortuna con el cuadro para ser el cabeza de serie número 26, ojito con Popyrin, ojito con Cerúndolo, y Zverev, como tú dices, debut complicado, a partir de ahí yo creo que se le abre un poco más, pero claro, en la parte alta me da más miedo Fritz y Medvedev que Zverev. Así que nada, tierra de oportunidades difícil. Es que no he visto lo de Rinderknech, que no ha ganado solamente ha ganado un partido en Wimbledon. Luego es verdad que en segunda ronda creo que puede ser bastante bueno para Zverev, y Berrettini no sabemos ni siquiera ni si va a jugar, que Berrettini llegan también un poco entre algodones con el problema en el abdominal, y aunque juegue Max Rack en primera ronda, es complicati también. Luego Fran, yo no sé si Fran podría avanzar a la segunda semana teniendo ahí Hurkacz en segunda ronda. También hay que ver en qué condiciones llega Hurkacz, que es otro de los que no sabemos en qué condiciones. Hay muchos jugadores tocados o lesionados o con problemas físicos en este cuadrante. Con un Medvedev, como tú dices, que puede resurgir entre tanto nombre top que podría estar por delante de él, pero puede ser la oportunidad de Daniil Medvedev. Cuando hagamos los pronósticos de este cuadrante, va a ser cuadrante de triples. Tú lo sabes, ¿no? Yo déjate y vamos, cuando vayamos con los pronósticos, a ver cuántos triples hay, que luego tiramos conservador, ¿eh? Bueno, Yo ya te adelanto que algún triple me voy a pegar. hombre, yo también. Aquí puestos a tirar triples. Bueno, vamos con el cuarto cuadrante, el de Carlos Alcaraz. Tenemos a Carlitos dispuesto pues a luchar por la tercera corona en Wimbledon. Vamos a tener que tirar de historia para ver cuándo un chaval de 20, 21 y 22 años pueda ganar 3 Wimbledon seguidos. Pero eso es muy difícil. Creo que a lo mejor lo habrá logrado 1 o 2 personas en toda la historia. A priori decimos, la suerte le ha acompañado. La suerte le ha acompañado a Carlos. Para lo que le podía haber tocado, ya no digo de cabeza de serie, en las 2 primeras rondas, es la verdad, mucha suerte. Ahora, luego hay que cumplir sobre el tapete, ¿vale? Ya sabemos el día, la hora y el rival de debut de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Será el lunes a las 2:30 de la tarde de España, 1:30 de la tarde de Londres, contra Fabio Fognini. Partido atractivo, ¿no? ¿Vale? Atractivo, pero que no debe tener historia, sinceramente. Fognini, que prácticamente está en su año de retirada,
que no le gana a nadie, sinceramente, y que encima de Nierva nunca ha tenido su superficie predilecta. Todo lo que no sea una panacota importante de Alcaraz me sorprendería. Partido bonito, evidentemente, porque siempre ver jugar a Fabio es una delicia, pero ya te digo que Carlos se puede considerar un afortunado con las primeras rondas, con los cabezas de serie, evita a Djokovic, evita a Draper, evita a Tommy Paul, evita a Urkacz, Perricaret, etc. en las primeras rondas. O sea, que cuadro fantástico, sinceramente. No se puede pedir un cuadro mejor para Carlitos que, oye, por fin en Roland Garros y en Wimbledon, la verdad que le ha sonreído la fortuna en estos dos Grand Slams. Sí. Para los que si ya partía como favorito, luego ves el cuadro y dices, pues aún más favorito, ¿no? En segunda ronda, ojo. Sí. Ojo, porque yo estoy seguro que habrá mucha gente que no conozca a ninguno de los dos jugadores que están ahí. Oliver Tarbet, fuera del top 700. Leandro Ridi, fuera del top 300. Pero yo considero a Leandro Ridi un jugador peligroso. Y alguno se llevará las manos a la cabeza. Creedme que este tipo juega mucho. Le corre la pelota una barbaridad. En hierba, además, tiene muy buenos resultados. Ha ganado Challengers con nivel altísimo. Y si está tan lejos en el ranking y ha tenido que pasar la fase previa, no es más que porque ha tenido muchos problemas de lesiones. Tuvo 2 operaciones hace muy poquito. Pero es un jugador muy, pero que muy peligroso. Un jugador que tiene nivel de estar en el top 100 tranquilamente. Os lo aviso ya, para que luego más de uno no se sorprenda. Ahora perderá en primera ronda. Pero a mí Leandro Ridi me parece un jugador de verdad, oye, por lo menos para tener en cuenta, y que no hay que relajarse con él porque tiene un saque +1 imponente. Con los paralelos tiene mucha facilidad para atacar. O sea que de verdad que es un jugador más peligroso de lo que indica su ranking. Luego, te cuento, evidentemente, te cuento un poco. Leandro Ridi, en la fase previa de 23 años, suizo, en la fase previa de Wimbledon, ha ganado a Sam Fallin 6-4-7-5, casi pierde contra Federico Agustín Gómez, Fede Gómez, 7-6, 10-8 en el tercero. O sea, ese fue un partido durísimo, que pudo caer ahí de cualquier lado. Y en la última ronda ganó a Stewart, el británico, en 4 mangas. Bueno, veremos. Leandro Ridi este año solamente había jugado 2 torneos antes de la fase previa de Wimbledon. Ya te digo que los problemas que ha tenido son de lesiones. Jugó en mayo, en tierra batida lo intentó, pero se retiró. No jugó Roland Garros y la fase previa la juega con ranking protegido porque ha estado KO por tema de lesiones, como digo. Pero es un jugadorazo. Tiene 4 títulos de Challenger, Leandro Ridi, y de verdad que es un tío más peligroso de lo que parece. El que sí ha tenido mejor fase previa ha sido Tarbet, que ganó en 2 sets a Atmane, luego en 2 sets a Galarneau, y ganó en la última ronda en 4 mangas Alexander Bloks, una de las grandes promesas del tenis. Mira, para que la gente se haga una idea de Ridi, tiene 4 títulos de Challenger y ha derrotado en las finales de esos títulos, todos en pista dura bajo techo, a Borna Choric y a Tomas Mahak. Para que nos hagamos una idea, el año pasado, de hecho, llega a una final de Challenger en hierba, decidió que había ganado, llegó a la final, perdió contra Lloyd Harris, que es también un rival durísimo. O sea, que es un tipo que simplemente tiene mejor tenis de lo que indica su ranking. Bueno, en tercera ronda le podría esperar a Carlos Auger-Aliassime por ranking. Aparece también por ahí Jan-Lennard Struff, que, hombre, Struff siempre es un jugador. Recordamos que Struff llevó a 5 sets a Carlos Alcaraz hace un par de temporadas en Wimbledon. Fue un partido, ronda. Fue el 22, creo. 22, primero o segunda, ahora no me acuerdo, creo que fue segunda. ¿Primera? Creo que fue primera, sí. Bueno, aquí en esta gira, viene muy venida menos Jan-Lennard Struff, que esta temporada solo ha ganado, tengo aquí, ha ganado solo, a ver si me sale, que se está cargando, muy pocos partidos. Pues no se me carga la pantalla, no sé qué le pasa a esto. 5 partidos ha ganado solo en toda la temporada. En la gira de hierba solo ha ganado un partido, Arnaldi. En segunda ronda perdió en Stuttgart contra Struff, y en Halle perdió en primera ronda contra Lorenzo Sonego. Es verdad que es muy venido a menos. Aliassime también es un jugador bastante venido a menos. Bueno, en esta gira de tierra creo que ha hecho cositas, ¿no? De hierba. En la gira de hierba ganó a Rinderknech de Mallorca. Exactamente. Están semifinales de Mallorca. Ganó a Rinderknech y Medvedev, estará en semis, juega contra Grigspor. En Halle llegó a octavos, ganó al Liere, perdió contra Khachanov. Y en Stuttgart llegó a semifinales, perdió contra Fritz. Bueno, puede ser, en tercera ronda rival para Carlos, aunque Carlos le tiene bastante dominado en los últimos cruces que ha tenido con el canadiense, que al principio sí que es verdad que le empezó a ganar a Carlos. Cuarta ronda, Magic. ¿Con quién podrá cruzarse? Veo por ahí nombres como Rublev y Tsitsipas. Sinceramente, no me sorprendería que no llegase ni Rublev ni Tsitsipas. Es verdad que tampoco tienen grandes tapados fuera de los cabezas de serie. Sisuberex, quizás. Manarino, que tiene mucha experiencia. Pero un poquito sálvese quien pueda, ¿no? O sea, yo creo que Rublev, Tsitsipas
Si ya de por sí en otras superficies tampoco te infunden demasiado respeto a día de hoy, en hierba, que nunca ha sido del gusto de ninguno de los dos, todavía menos. Ruleva, que ha sido cuarto finalista, esto sí que es verdad, sí, quizás yo creo que es la apuesta más sólida, pero hay que recordar que el año pasado pierde en primera ronda contra Francisco Comesaña, en lo que fue una de las grandes sorpresas de la temporada, así que vamos a ver si por lo menos evita otra catástrofe. Y de Tsitsipas, bueno, primer Grand Slam junto a Goran Ivanisevic, interesante, tiene buen cuadro hasta los octavos de final, la verdad, no ha tenido grandes cocos en las primeras rondas, y Rublev en tercera ronda también es asequible, pero todavía yo creo que estamos en un periodo muy temprano de ese trabajo con Tsitsipas y Ivanisevic, no espero nada de él. Por cierto, es curioso que siempre, Difícil. no sé si, como si fuese algo programado, pero siempre que hay sorteos de estos, ¿sabéis? Los cabezas de serie lo hacen manualmente, pero los otros son una máquina. Siempre los que vienen de la fase previa suelen caer siempre en la parte tercera o cuarto cuadrante. Fíjate que en la llave de Carlos hay 5 jugadores de la fase previa. Me parece increíble, ¿eh? Es algo curioso. Fijaros, siempre, los cuartos cuadrantes siempre suelen caer los jugadores de la fase previa. Bueno, por la parte alta de este cuadrante, otro de los jugadores que peor suerte han tenido es Holger Rune, que por ranking debería ser el posible rival de Carlos en cuartos de final, recordando lo que pasó hace 2 años, que fue un partidazo, la verdad. Va a debutar contra Nico Jarry, que viene de la fase previa. Si pasa esa barrera, que es dura para una primera ronda, le puede esperar Tieno Basavaredi. Bueno, no está mal, pero es que en tercera, cualquiera de los 4, te digo que puede apear perfectamente a Rune. Grigspor por ranking, luego aparece Firli, que era uno de los tapados, junto a Joao Fonseca. O sea, 2 de los 5 más peligrosos que no son cabeza de serie le han caído a Rune de golpe, Firli y Fonseca, y luego Jenson Brooksby, que de nuevo también es un jugador que, hombre, si tiene el día inspirado te puede hacer las cosas difíciles. Me parece durísimo, ¿eh? Brooksby, de hecho, está en semifinales del torneo de Eastbourne esta semana, o sea que es otro que está rindiendo bien sobre hierba. Cuadro duro para Rune. Yo ya te digo que no me extrañaría que Nico Jarry le ganase la partida en ese debut. De Rune esperamos muy poquito, en hierba todavía menos, y si encima tiene este cuadro, pues apague vámonos, ¿no? Otro un poquito tierra de las oportunidades para Carlitos. ¿Quién se puede enfrentar a Alcaraz en unos hipotéticos cuartos de final? Tiafoe en hierba siempre rinde bien y hizo cuartos en Roland Garros, con lo cual parece que se está también metiendo el modo Grand Slams, se lo está activando. No tiene mal cuadro, aunque ojito esa segunda ronda contra Norrio Bautista. Lejecka también, finalista en Queens, otro jugador que quizás más peligroso a 3 mangas que a 5 mangas, porque a 5 mangas el estado físico y que le respete, como digo, el tanque de gasolina, no lo tenemos del todo claro con Lejecka, pero también es un buen candidato. Incluso quizás más, ¿no? Que el propio Holger Rune. No sé si me creo más a Lejecka y a Tiafoe en cuartos que el propio Rune. Interesante ese Firli Fonseca. Hay un precedente. Hay que recordar que se enfrentaron en Indian Wells en primera ronda este año. Ganó Fonseca. Condiciones diametralmente opuestas las que van a enfrentar en Wimbledon. Y también buena oportunidad para Grigspor, que al menos ha evitado a Zverev, que esto parece mentira, ¿no? Que Grigspor no vaya por la zona del cuadro de Zverev es una anomalía total en Grand Slam. Así que difícil, José. Yo iría ya con los pronósticos porque aquí se viene lo bueno. Se viene lo bueno ahora. Pues amigos, prepárense porque empezamos con los pronósticos. Vamos al lío. Parte alta del cuadro. Vamos con el primer cuadrante. Yannick Sinner, Musetti. ¿Quién ves en cuartos? Lo lanzo ya, ¿no? Entonces. Yo digo, para mí, claro, además, Sinner, Musetti. No, yo apuesto por un Yannick Sinner, Ben Shelton en cuartos de final. No pasa de segunda ronda, verás tú. Tercer cuadrante. Déjame pronunciar. Tercer cuadrante. No, este es el segundo, por cierto. Perdón, segundo cuadrante. Marin Cilic, Novak Djokovic. Hostia, ahí tú. lo llevas. Ahí lo llevas. Pero, con tío, 38 años que tiene el bueno de Marin Cilic. pero A 5 mangas. que va a ganar, la pela. Chile va a ganar a Draper y a Bublik y todo lo que se le ponga por delante. Le va a ganar Munar a Bublik, atento. ¿Sí? 36 años. El mago de Medjugorje, finalista aquí en Wimbledon, viene de ganar el Challenger de Nottingham. Marin Cilic rompiendo corazones británicos, metiéndose en cuarto de final contra Novak Djokovic. Yo digo Bublik Djokovic en cuartos. Draper en semifinales. Apuesten, señores. Tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Este es de triplazo gordo, hay que decirlo. Bueno, a ver. Tercer cuadrante. En cuartos, yo digo Danil Medvedev, Alexander Zverev. Khachanov, Medvedev. Bueno, pues tampoco ha habido tanto triple, ¿no? Bueno. Cuarto cuadrante.
Cuarto cuadrante, Frances Tiafoe, Carlos Alcaraz. Frances Tiafoe Alcaraz, sí, que también pensaba en Tiafoe. Semifinales, por la parte baja. Alcaraz Medvedev, por tercer año consecutivo, no ha ido sin 3. Alcaraz Medvedev. Sinner Djokovic. Sinner Djokovic. Bueno, al final estamos coincidiendo mucho. Los dos vamos a salir retratados después. Poco triple hay en estos pronósticos, Sí. poco triple. Final. Bueno, la final puede ser, ¿eh? Hemos dicho Sinner Djokovic, Tiafoe, Alcaraz. Los dos hemos dicho las mismas semifinales. Sinner Djokovic, Medvedev, Alcaraz. Medvedev, Alcaraz. Hemos dicho las mismas semifinales. Ahora, la final tuya para ti, ¿cuál es? ¿O voy yo primero? Novak Djokovic, Carlos Alcaraz. Yo voy a decir Djokovic. Pues venga, yo digo Sinner Djokovic, venga. Sinner Djokovic. Perdón, Sinner Alcaraz. ¿Ganador? Estás tentado, ¿eh? Estás tentado, ¿eh? Ganador, Novak Djokovic. Yo digo Carlos Alcaraz. Yo confío en Carlitos. Pues amigos, aquí tenéis el análisis y las predicciones. Poned las vuestras aquí abajo en comentarios. Que nadie se lo olvide el comentario y el me gusta. Muy importante.